Bien, en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de las parábolas de Jesús, metáforas que cambian vidas. Y vamos a ver hoy una parábola muy conocida, quizás de las más conocidas de las parábolas de Jesús, la parábola del buen samaritano. Busque en Lucas capítulo 10, por favor. Va a estar en su pantalla también algunos versos que vamos a leer. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y vamos a leer hasta el versículo 37. Vaya conmigo, y mi oración a Dios es esta: que Dios nos hable hoy, que Dios purifique nuestros corazones por medio de su palabra. Amén. Y que Dios nos ayude a ser fiel a ella. Leemos en el nombre del Señor. Lucas 10, 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por su palabra una vez más. Hace un tiempo yo estaba viendo una película que me llegó a la mente cuando estaba preparando este mensaje. Me imagino que quizás alguno de ustedes la ha visto, y si no la ha visto, discúlpenme por los adelantos. La película se llama Un viejo gruñón en español, también en algunos países le llaman Un hombre llamado Otto.
en la película suceden algunas cosas que pudiéramos decir no estamos de acuerdo con eso, pero de todas formas hay un mensaje tan bonito en esa película y hay muchas películas que a mí me hacen llorar, pero esta también me hizo llorar. Lo único que cuando yo estoy llorando con las películas, yo trato de disimular que no estoy llorando, ¿sí? Sobre todo si hay alguien al lado, para que vean que yo soy fuerte, que yo puedo ver una película sin llorar. Pero esta película, ¿verdad? Un vecino gruñón, el actor principal es Tom Hanks, y trata de un hombre que, y voy a ir muy rápido, ¿verdad? Trata de un hombre que había perdido a su esposa, y ya tenía unos 60 y pico de años, y también había sido despedido de su trabajo. Imagínense, ya él no encontraba una razón para vivir. Y estaba planificando su propia muerte, o sea, estaba planificando quitarse la vida. Esa es la parte oscura y fea de la película, ¿verdad? Pero lo bonito de la película es que en el momento en que él iba a quitarse la vida, aparecieron unos vecinos. Y es un poco graciosa también la película porque una de ellas es una latina mexicana que fue a saludar y a conocer a su vecino y como todo buen latino, ¿verdad? Iban a cada rato y lo interrumpían para pedirle herramientas para usar en su casa. Incluso él tuvo que enseñarle a la esposa a conducir un vehículo. Y ella le llevaba comida latina, mexicana, con sabores que él nunca había saboreado. Pero en varias ocasiones, esos vecinos entrometidos, ¿verdad?, evitaron que él se quitara la vida. Como les digo, en la película pasan algunas cosas que no tenemos que estar de acuerdo con ellas, pero de todas formas, aún en las historias en donde hay cosas que no estamos de acuerdo, podemos aprender también grandes cosas. Yo no sé, muchos critican las películas de Disney, de Netflix y todo, y lo satanizan todo. Y yo no sé, yo veo algo en común, aunque muchas veces se resaltan valores y principios que no están a nuestro favor, también podemos ver que en el fondo todavía como que surgen esas cosas bonitas y bellas, como el amor a la familia, el amor a los vecinos. Bueno, pues la parábola del buen samaritano, de eso se trata. Pudiéramos decir, en vez de el buen samaritano, la parábola del buen vecino. Sería un equivalente. Y en vez de preguntar quién es mi prójimo, quién es mi vecino, y pudiéramos comenzar a pensar en ese sentido. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? Y de eso se trata esta parábola. Pero yo quiero que vean esto. Y hay varios movimientos que se dan en esta parábola. Y la forma en como he tratado de llevar este mensaje es precisamente viendo esos movimientos de los que Jesús habla en la parábola. Porque es una parábola muy dinámica. Y hay muchas cosas interesantes que están pasando aquí que yo quiero que veamos. Lo primero es que este hombre, ¿verdad?, un experto en la ley, se aparece. Y aquí está entonces la primera pregunta del experto de la ley. Él se acercó y dice que era un experto en la ley. O sea, una persona que tenía mucho conocimiento de la palabra. Hablando, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y el experto en la ley dice que se acercó a él para probarle y le hizo esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y es importante que se note este detalle, que esta pregunta no estaba surgiendo de un corazón genuino que quería aprender de Jesús. El texto es bien claro y dice que él lo que quería hacer era probar a Jesús. O sea, era como una forma de hacerlo caer con sus propias palabras para denunciarlo.
Recuerde que Jesús tenía mucha oposición y mientras más su ministerio avanzaba, las oposiciones a Jesús se multiplicaban. Y muchos estaban buscando a Jesús no para aprender de él, sino para encontrar algo con que acusarlo. Este probablemente es uno de esos. Para probarlo se acercó a Jesús y le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? De manera que la respuesta de Jesús en primer lugar va, ¿verdad?, respondiendo a esta pregunta. Esta parábola se trata en gran forma de eso. Aunque Jesús al final le da un giro bastante interesante. La respuesta de Jesús a la pregunta entonces es esta. Él le responde con otra pregunta. Porque como él es un experto en la ley y ya Jesús conoce sus intenciones, Jesús le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Tú deberías saberlo. ¿Cómo es que estás leyendo? ¿Qué es lo que tú estás leyendo? Porque tú conoces la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Esta pregunta, aunque se ve como un poco dura, ¿verdad? Ya de principio, es precisamente porque Jesús sabe quién está haciendo la pregunta y por qué está haciendo la pregunta. La respuesta del experto en la ley es obvia. Como él conoce las Escrituras, él citó las Escrituras. Y él citó dos textos que están en Deuteronomio 6:5. Él hizo una mezcla de los dos textos como una forma de resumen. Dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico 19:8, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Él mezcló estos dos mandamientos del Antiguo Testamento y les respondió. Y obviamente, eso es lo que dice las Escrituras en el Antiguo Testamento. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es un mandamiento del Señor esto. Ahora, la respuesta de Jesús es, entonces, haz esto, haz lo que tú mismo has dicho y vas a vivir. Hay que tener bien claro que cuando Jesús le dice, haz esto y vas a vivir, Jesús no está enseñando una salvación por obras, por el cumplimiento de la ley. Jesús está hablando con una persona que conoce la ley y que está intentando probarlo. Por lo tanto, cuando Jesús dice, haz esto y vivirá, Jesús no está enseñando salvación por obras, sino confrontando al experto para que vea su incapacidad de guardar la ley y ser perfecto. Estaba hablándole de su incapacidad, porque tú conocías la ley. Sin embargo, estás preguntando. Entonces era para esto, para que vea su incapacidad. Y es la forma en cómo nosotros debemos ver la ley de Dios. La ley de Dios no es mala, y Pablo dice eso muchas veces. No hay nada de malo en la ley de Dios. El problema con la ley era que ella era insuficiente para salvar al hombre. La ley solamente sirve o servía para señalar el pecado de las personas, pero no para salvarlos. Es como hemos dicho antes aquí. La ley servía como un termómetro. El termómetro puede medir la temperatura en tu cuerpo, pero no puede bajarte la fiebre. La ley puede medir cuán pecadores somos y cuán incapaces somos por nuestra propia fuerza para salvarnos. Y nos hace entonces dependientes de Dios, y es por eso que tenemos que acudir a Dios con fe para poder recibir salvación en nuestras vidas. Ahora, una vez la persona ha sido salva por fe, está llamado a hacer las obras de Dios. No para salvarse porque ya es salvo por el Señor, sino para glorificar a aquel que lo salvó.
De manera que lo que Jesús está diciendo aquí en nada contradice la doctrina de la salvación, solo por fe, solo por gracia, solo por medio de Cristo. Pero evidentemente que la ley cumple ese propósito de hablar de nuestros pecados y de enseñarnos que no puedo por mí mismo ganarme la salvación. Pero este hombre, evidentemente, como su empeño es en mostrarse a él mismo como alguien justo y probar a Jesús, entonces surge la segunda pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Y esa pregunta también tiene una intención. Y es ver en la respuesta de Jesús una forma de él justificarse. Y de hecho así mismo lo dice el texto. Esto él lo dijo para él justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? En otra forma era como de ver Jesús, ok, ya, yo he cumplido eso. Pero esto también tiene un trasfondo en las enseñanzas y en la cultura que habían adquirido los judíos. Varios textos de rabinos de la época decían e interpretaban la ley de esta forma: que tengo que amar a mi prójimo, pero no todo el mundo es mi prójimo. Por ejemplo, la interpretación rabínica tradicional y la popular de Levítico 19:18 que hemos leído, amarás a tu prójimo como a ti mismo, muchos rabinos lo interpretaban de esta forma: es amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Jesús cita eso en Mateo capítulo 5 versículo 43, cuando Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Jesús estaba citando una tradición que había dentro de los judíos de cómo ellos interpretaban este mandamiento. Entonces ustedes se fijan que el problema no estaba en la ley, sino en cómo ellos interpretaban la ley. Sí, yo tengo que amar a mi prójimo, pero no a mi enemigo. No a los gentiles, o sea, no a la gente de otro pueblo, a menos que se hagan primero como nosotros. Fíjese, por ejemplo, y esto es una cita de un midrash o una interpretación. Midrash eran libros de interpretación que tenían los judíos. Oiga lo que dice esta interpretación del libro de Ruth, que escribió un rabino precisamente. Entre nosotros y los gentiles no hay ninguna guerra, no hay guerra. Por lo que no hemos de procurar la muerte de aquellos que guardan ovejas entre nosotros los israelitas. Pero si los gentiles están en peligro de muerte, no estamos obligados a ayudarles. Por ejemplo, si alguno de ellos cae en el mar, no tienes por qué rescatarlo, porque se nos ha dicho: no te levantarás en contra de la descendencia de tu prójimo, pero un gentil no es tu prójimo. Esto es solamente un ejemplo. Hay varios textos de esos tiempos que esa era la misma idea que tenían, que acercarse a un gentil, que ayudar a un gentil, incluso los contaminaba a ellos. Que ayudar a una persona que desde su punto de vista estaba mal, eso ya no califica como tu prójimo. Tu prójimo es el que está de tu lado, el que se lleva bien contigo, el que es de tu propia nacionalidad, el que cree exactamente todo como tú lo crees. Esa era la mentalidad de los judíos, y es por esa razón entonces que aquel experto en la ley dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es una buena pregunta para hacernos hoy también. Pero vamos a ver primero la respuesta de Jesús.
La respuesta entonces a la segunda pregunta es lo que conocemos como la parábola del buen samaritano. Esa fue la forma en cómo Jesús le respondió a él, de una forma muy ilustrativa. ¿Quién es tu prójimo? Jesús entonces ahora le va a contar esta historia. Y ya la hemos leído y creo que la hemos leído muchas veces. Yo quiero ahora en este mensaje hacer más énfasis en estos movimientos. Hay varias acciones importantes en la parábola que usted y yo debemos poner mucha atención. En primer lugar, se dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aquí Jesús es muy específico, porque cuando se estudia, y he leído varios comentarios sobre esto, que Jesús está siendo muy específico en esta descripción. Dice, descendía de Jerusalén a Jericó, y es precisamente porque Jerusalén queda en una parte más alta que Jericó. Descendiendo, o sea, subir era como bajar una loma. De varios metros de profundidad. Y el camino de Jerusalén a Jericó se dice que aproximadamente de unos 28 kilómetros. O sea, estamos hablando de 28 kilómetros si vas de Jerusalén a Jericó bajando. Y si vas de regreso, entonces subiendo. O sea, es un camino difícil. Y por lo tanto es un camino que comúnmente era solitario. Y los ladrones aprovechaban, se escondían en los arbustos y cuando veían que venía alguien solo en el camino, lo atrapaban y les robaban todo. Así que de nuevo, algunos dicen que probablemente Jesús está hablando de una historia real. Pero si fue real o no real, lo importante aquí es la enseñanza que hay detrás de todo esto. Ellos lo agarraron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Casi muerto, ¿verdad? Como diría como nosotros. Se ha tirado ahí en el piso, parecía un muerto. Imaginamos que entonces que estaba sangrando todavía, inconsciente. El segundo movimiento entonces es que Jesús dice, entonces, un sacerdote descendió por aquel camino y viéndole pasó de largo. Jesús lo está confrontando. Un sacerdote era también una persona que ministraba en el templo, ¿verdad? Una persona que iba al templo a servir al Señor. No era cualquier persona. Se supone que es una persona con mucho conocimiento de la palabra de Dios también, que sabía lo que había que hacer. Sin embargo, este sacerdote, que debió ser un ejemplo, ¿verdad?, de conocimiento y también de misericordia y de bondad, ¿qué hizo? Siguió de largo. Él vio lo que había, pero siguió de largo. Lo tercero es que dice también un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote y un levita. En cierta forma, ambos eran levitas, porque para ser sacerdote había que ser levita. Pero Jesús está tratando de enfatizar el punto, que ambas personas, desde el punto de vista del experto de la ley, debían ser personas moralmente correctas y rectas. Y buen ejemplo de lo que se debe hacer. Ahora, la razón probable por la que tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo es porque también habían leyes que prohibían acercarse a una persona que parece muerto. Y en todo caso, si un sacerdote o un levita
decidía acercarse, ayudar a una persona que estaba tirada en el camino, luego tenía que someterse a un proceso de purificación, porque eso lo contaminaba, tocar un cuerpo muerto. Y sobre esto también habían leyes rabínicas que decían, incluso cuando iban a un entierro, las personas no podían acercarse más de 1 metro al cadáver. No podían acercarse. Y si lo hacían por error, tenían entonces que someterse a un proceso de purificación. De manera que probablemente esto fue lo que pasó por la mente de ellos. No me voy a acercar porque no me quiero contaminar. O quizás por miedo. No me voy a acercar porque quizás es una trampa, quizás hay algo aquí y esta persona me quiere hacer daño, está tratando de engañarme. No hay detalles de por qué ellos siguieron de largo, no podemos especular, pero lo que sí pasó es que siguieron de largo, no le importó. Cualquier otra cosa fuera más importante para ellos que detenerse a ver lo que pasaba con aquel hombre que estaba tirado. Cualquier otra cosa. Y en cuarto lugar dice, pero un samaritano. Un samaritano. Y esto es muy interesante. Imagino que muchos de ustedes saben esto. Los judíos y samaritanos no se llevaban bien. Una historia bastante larga hay detrás de todo esto. Pero ellos no se llevaban bien. Y miren que eran hermanos. Todos pertenecían en un momento al mismo reino, al mismo pueblo. Pero luego se dividieron desde el tiempo en que murió Salomón y tomaron el trono sus 2 hijos. El reino se dividió y había un reino en el sur con la capital Judea y otro reino en el norte con la capital Samaria, y de ahí es que viene el nombre luego de samaritanos. Ellos no se llevaban bien. Los samaritanos realmente se alejaron mucho de Dios porque ellos cambiaron el lugar de adoración que estaba establecido en Jerusalén, y ellos establecieron su propio lugar de adoración, su propio rey, y poco a poco se fueron corrompiendo al punto de que dentro del pueblo nunca hubo un rey bueno. Cayeron en manos de los asirios devastaron la ciudad, se llevaron todo, y la parte de Samaria fue ocupada en mayor parte por los gentiles que llenaron la tierra de corrupción. Y es por eso entonces que todavía en el tiempo de Jesús, los judíos y samaritanos no se llevaban bien. Para los judíos, samaritano era equivalente a decir gentil, no son el pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús está diciendo aquí, pero un samaritano, no un levita, no un sacerdote, un samaritano. Inmediatamente él escucha samaritano, me imagino que el intérprete de la ley dijo, un samaritano. Un samaritano que iba de camino, vino de cerca de él, y viéndole, hasta aquí todo está igual. Hasta aquí él ha hecho todo lo que hicieron los demás. Se acercó, iba de camino, se acercó, lo vio, pero ahora viene lo interesante. Y miren todo lo que hizo el buen samaritano. Yo conté, quizás hay más o menos, no sé, pero yo conté 9 cosas que hizo el samaritano por aquel hombre. 9 cosas. No fue una simple ayuda que le dio. Y cada detalle de esto, Jesús está contándolo para darle una enseñanza a aquel intérprete de la ley. Y le dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole,
Ahí comienza la diferencia con los demás. Tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Todos podemos ir por el camino y todos podemos encontrar en el camino gente que tiene necesidad, pero no todos tenemos misericordia. En primer lugar dice, tuvo misericordia. En segundo lugar dice, se acercó, vendó sus heridas. Y me imagino que él, como iba de camino, no estaba preparado para eso. Aunque no hay detalles sobre esto, pero es fácil imaginar que él no estaba preparado para eso. Entonces, ¿cómo él vendó sus heridas? Me imagino que él agarró su vestido, se rasgó algunas tiras y comenzó con su mismo vestido, parte de su vestido roto, a vendar sus heridas. Y luego lo que dice, le curó con aceite y vino. Con lo que tenía. Usó lo que tenía. Quizás el vino lo usó para desinfectar la herida. El vino es buen desinfectante. No compre vino para desinfectar porque le va a salir caro, pero si eso es lo que tienes, eso es lo que usas, ¿verdad? Usó vino para desinfectar y usó el aceite para ayudar a curar la herida. Lo vendó, lo ayudara a quedar con lo que tenía. No tengo mucho, pero lo que tengo lo voy a usar. Eso es lo que hace tener misericordia de alguien. Pero no se paró ahí. Número 5, lo puso en su cabalgadura. No está muy claro qué animal era que había ahí. Podía ser un buey, un burro. Dice que era un animal. Comúnmente se traduce cabalgadura. Pero pudo haber sido un asno, un burro, no sé. Pero lo puso en su cabalgadura. Lo llevó al mesón, o sea, a una posada donde pudiera estar y descansar. Cuidó de él. Y aparentemente pasaron varios días mientras él lo cuidaba. Porque el texto dice otro día, no dice al otro día. Dice otro día pagó 2 denarios. Estamos hablando de 2 días de trabajo. De su propio dinero, sacó dinero. Él tenía que irse, pero él se aseguró de que él siguiera recibiendo atención por lo menos 2 o 3 semanas más. Pagó 2 denarios y no solamente se conformó con eso, dice, abrió una cuenta para cubrir sus gastos cuando él regrese. Y eso es lo que hace el buen samaritano. Se dedicó a atender, había una necesidad y él trató de ayudar a este hombre. Inmediatamente escuchas esto, y para un judío escuchar esto, que un samaritano hizo todo esto, entonces Jesús estaba dándole varias lecciones a aquel hombre. Y son lecciones que nosotros debemos aprender también en el día de hoy. Y si usted está anotando o siguiéndome, quiero ver 3 lecciones que aprendemos de esta parábola. En primer lugar, hermanos, la fe cristiana no se trata solo de cumplir normas, sino de ser transformados para amar a Dios y a las personas. Ser cristiano no se trata simplemente de venir aquí, seguir una serie de reglas y de normas, de cómo vestir, de cómo hablar y de muchas cosas, de cómo comportarnos, sino
de ser transformados por la gracia de Dios para amar a Dios y para amar la persona. César Soto, un pastor y teólogo, dice eso: se puede guardar una ley, una tradición, una norma y aún así ser completamente inepto para realizar la voluntad de Dios. Se puede ser un experto biblista, pero si la aproximación al texto bíblico ha sido solo para ver las normas y regulaciones de la religión y no ha despertado amor y misericordia, entonces hemos perdido el deleite de dejarnos asombrar por el escándalo del amor de Dios. El amor de Dios causa escándalo. Me imagino que en este momento el experto en la ley, su corazón y su mente estaba escandalizado. Eso iba en contra de todo lo que él había aprendido de la ley y de las tradiciones de su pueblo. ¿Cómo es posible esto? Pero es posible ser un experto en la ley. Es posible venir aquí a la iglesia, sentarse en una silla. Es posible hacer todo eso y no conocer el amor de Dios y el amor a la gente que está a nuestro alrededor. Y podemos camuflajear esto con moralidad y con buena ética y buenas costumbres y denunciando muchas cosas, pero no viendo nuestro propio corazón. Lo segundo es que amar a las personas cuesta y tiene sus riesgos, pero hay que amar. Sí, amar cuesta y tiene sus riesgos. Muchos dirían: ay, pastor, pero que en estos tiempos la cosa es muy diferente. Sí, es verdad, es diferente y hay que ser prudente. Pero amar nunca ha sido fácil. Amar nunca ha sido fácil. El amar tiene sus riesgos. El amar nos desafía. Es por eso que Jesús dice en Mateo capítulo 5, y perdónenme hermano, pero si lo pueden poner allá porque no puedo ver el texto aquí en la pantalla. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Otras personas que también los judíos despreciaban. Ellos hacen lo mismo. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles, a quienes ustedes desprecian? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Amar tiene sus riesgos y Jesús lo sabía. Y en tercer lugar, esta parábola nos enseña que la pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino la pregunta correcta es ¿de quién yo soy el prójimo? Si ustedes se fijan, esa fue la pregunta que él hizo. ¿Quién es mi prójimo? Y eso es una pregunta que reduce en cierta forma, desde su punto de vista, la respuesta. Y Jesús, para hacerle ver su error y su mal enfoque, Jesús no le responde quién es su prójimo. Jesús cambia la pregunta con la parábola
y le responde: ¿quién es el que se comportó como prójimo? ¿Quién pues de estos tres, fue la pregunta de Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el prójimo? Él le dijo: el que usó de misericordia. Y hay un detalle muy interesante ahí, porque él ni siquiera dijo el samaritano. Fíjense, él no dijo el samaritano. El que usó de misericordia. Ahí usted puede ver un indicio, ¿verdad?, de lo difícil para él que era asimilar que un samaritano fuera el que se comportara como un verdadero prójimo. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Sé tú el prójimo. No importa quién es tu prójimo, sé tú el prójimo. Tú dices que el que mostró misericordia es el prójimo, ese es el prójimo, ¿verdad? Ahora ve tú y haz lo mismo. Sé como el buen samaritano. Ve tú y haz lo mismo. Entonces, hermanos, podemos concluir con muchas cosas. Podemos decir muchas cosas. Pero en resumidas cuentas, Jesús está diciendo aquí: no importa cuál es la nacionalidad del prójimo. No importa cuál es el estado, el estatus social del prójimo. No importa cuál es la creencia religiosa, no importa cuál es la ideología política, no importa si los consideras un pecador o el peor de los pecadores del mundo. Tu pregunta debe ser: ¿tú eres un prójimo? No importa nada de esto. Tenemos que hacer lo mismo que el buen samaritano. No importa. Y en la actualidad vivimos en un mundo muy dividido por la política, por la religión, por el estatus social, por muchas cosas. Hermanos, no importa la nacionalidad. Y quiero ser muy claro y muy específico en esto. Y podemos aplicar eso a muchas otras cosas, pero quiero ser muy específico. Ustedes saben que en República Dominicana tenemos un problema migratorio con nuestros vecinos, nuestro prójimo, el pueblo de Haití. Y hay que decirlo claro esto. Y estoy hablando ahora a ustedes como hermano, como pastor. Nosotros estamos llamados a obedecer y a respetar la ley, ¿verdad? Es evidente que hay que poner control migratorio en nuestro país. No estamos en contra de eso. Hay que poner un control migratorio, hay que regular la situación para no perder el control. Pero una cosa es hablar de control migratorio y del cumplimiento de la ley, y otra cosa es referirnos a nuestros hermanos, nuestros vecinos haitianos, como que si no fueran seres humanos. Antes de cualquier cosa, ellos deben recibir un trato como humanos. Y si hay alguien que debe defender esa causa, somos nosotros los cristianos, aunque nos llamen traidores a la patria. Porque esa es la etiqueta inmediatamente que te ponen. Que si tú sales a decir: no, mira, hay que poner control migratorio, pero hay que tener humanidad. Incluso personas no cristianas tienen ese sentido de humanidad. ¿Cómo es posible que tú te vas a meter a un hospital a sacar a una persona que está en medio de un proceso de curación o de parto para llevártelo? Eso no es justo.
Estamos de acuerdo que eso no es algo que pasa todo el tiempo, pero pasa. Pero lo triste es cuando tú ves debates, ¿verdad? Incluso entre cristianos, entre personas que profesan la fe cristiana, que pierden ese sentido de ser cristiano en primer lugar y de ser humanos. Son seres humanos. No importa el estatus legal en que estén, son seres humanos y tienen que ser tratados como humanos, y nosotros los cristianos debemos ser un ejemplo en eso. Estoy poniendo el ejemplo de los haitianos, porque es el caso que más suena, ¿verdad? Pero eso es para todos. Los judíos tenían una ley que debían tratar al extranjero con amor y recibirlo y cuidarlo. Pero esa parte de la ley ellos no la recordaban. Mi prójimo es solamente el que cree igual que yo, el que es igual que yo, el que piensa como yo, el que tiene la misma ideología que yo. No. No importa el estado social, no importa la religión y no importa la ideología política tampoco. Somos hermanos, pero lamentablemente en la actualidad muchos cristianos son más conocidos por su ideología política que por su fe en Cristo. De ambos lados, de la derecha y de la izquierda, son más conocidos por su ideología política que por su fe en Cristo. Escucha lo que dice Matthew Bates. Por favor, si lo pueden poner allá, que tengo problemas en la vista. Matthew Bates, en un libro bastante interesante que se llama ¿Por qué el Evangelio?, él está hablando acerca de la experiencia de un gnóstico. Y él dice esto: resulta sorprendente que cuando piensa en las actividades cristianas, lo que le viene a la mente no es la oración, el culto, el amor a Dios, las preocupaciones por el prójimo y las obras de caridad y el afecto por la creación. Es la coacción política. Lamentablemente en eso nos hemos convertido. Muchos cristianos aquí en República Dominicana y también fuera de República Dominicana, muchos cristianos, cuando se habla ahora de la fe cristiana, la gente no está pensando en un grupo que se reúne para orar, para estudiar la Biblia, para mostrar amor al prójimo, para tener misericordia de otros, para tener caridad, mostrar caridad por otros, sino un grupo que se reúne para tratar de imponer su fe, su religión, su política a otros, sin obligar a otros a que sean como nosotros. Mira, hermano, nosotros estamos de acuerdo que hay muchas ideologías políticas, filosóficas en este mundo con las que nosotros no tenemos que estar de acuerdo. Pero si por algo nosotros tenemos que caracterizarnos, es por la predicación del Evangelio, por mostrar amor al prójimo. No importa de dónde venga, no importa de qué nacionalidad vino, no importa la religión, no importa incluso el pecado que tenga. Nosotros debemos mostrar amor. Hermanos, y no es con la política que el corazón de las personas va a cambiar. Es cuando recuperemos esto. Una iglesia que se reúne para orar por los perdidos. Una iglesia que se reúne para conocer la palabra de Dios, para ponerla en práctica, para amar al prójimo, para mostrar caridad, para demostrar la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Eso es lo que cambia a la gente. La política no cambia a la gente. Tener una nacionalidad tampoco cambia a la gente. Nosotros podemos tener un país en donde todas las leyes estén basadas en principios bíblicos y cristianos y la gente todavía tener su corazón duro
y no cristiano. Los primeros cristianos, con la ayuda del Espíritu y con la ayuda de la palabra de Dios, lograron, en contra de un imperio sumamente poderoso, sanguinario y contrario, ellos lograron expandir el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque eran conocidos los primeros cristianos. No eran perfectos, pero eran muy conocidos por su unidad, por el amor que tenían uno entre otros y por el amor que mostraban a otros. Ese es el poder transformador del Evangelio, que no trata con lo superficial, sino con el corazón de la gente. Ayudar a nuestro prójimo, ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. No importa, no pregunte. Todos debemos estar dispuestos a ayudar. Yo puedo decir que yo soy el producto de una persona que tuvo mucha compasión y misericordia por mí. Y estoy hablando de mi prima, que murió la semana pasada. Y creo que me he pasado un poco con el tiempo, pero quiero contar una vez más. Algunos han escuchado, pero yo estoy muy agradecido de ella. Ella murió el sábado pasado, después de estar aproximadamente 7 años con cáncer, joven. Pero ella fue demasiadas cosas para mí. Como les decía, ella fue la persona que me ayudó a conocer a Cristo, predicándome el Evangelio. Pero más que eso, y no digo más en el sentido de mayor importancia, sino adicional a eso. Antes de eso, yo, y esto no lo digo con rencor, ni lo digo con deseo de culpar a nadie. Llegué hasta los casi 9 años sin tener un acta de nacimiento. O sea, legalmente yo no existía. Por lo tanto, tampoco había ido a la escuela. Casi 9 años yo no sabía leer. Yo no sabía escribir, yo no sabía nada. Mi prima, que es era de parte de mi padre, siendo bastante joven en ese tiempo, le preocupó la situación. Hermanos, mire, y las cosas que ella hizo por mí, yo se las voy a agradecer eternamente. Cada cosa. Y a Dios, ¿verdad? Sobre todo. Ella se acercó, ella se encargó, ella misma, de buscar la cédula de mi mamá, ir a la fiscalía, buscar testigos para que yo tenga un acta de nacimiento. Pero antes de eso, durante aproximadamente 2 años, ella se dedicó en una escuelita particular, como le llamamos nosotros, en una escuelita de patio. Ella se aseguró de enseñarme a leer, a escribir, a hacer matemáticas. Hermanos, y en menos de 2 años, por la gracia de Dios, no lo digo para orgullo mío, el Señor me ayudó a aprender a leer, a aprender a escribir. Al punto que cuando ya yo estaba listo para entrar a la escuela y que ya yo tenía mi acta de nacimiento, ella se encargó de buscar ayuda, de buscar todo, buscar el dinero incluso para eso. Ella se encargó de ir a la escuela y hablar con profesores para que me evaluaran, porque ella decía, yo no quiero que él entre en primero, porque ya él se sabe todo eso.
Hermanos, y me evaluaron. Y yo pasé todo. Y yo estaba calificado sin haber nunca ido a la escuela, a una escuela oficial. Nunca fui a una escuela oficial. Y yo estaba listo en menos de 2 años para entrar en 5º grado. Ya yo sabía multiplicar, yo sabía raíz cuadrada, yo sabía dividir grandes números, yo sabía leer, leía muy bien. Y ella hizo eso, me evaluaron. Hermanos, y no pude entrar en 5º, entré en 4º. ¿Saben por qué? Porque todavía en ese tiempo existían lo que llamamos las pruebas nacionales. Y yo no podía ir a 5º sin tomar las pruebas nacionales de 4º. Mi primer año fue en 4º de primaria. No hice primero, no hice segundo ni tercero. Mis amigos, cuando me vieron entrar a la escuela por primera vez, ellos se sorprendieron y dijeron, pero ¿cómo que tú vas a entrar en 4º si tú nunca has venido a la escuela? No es culpa mía, ¿verdad? Hice 4º grado en la escuela San Francisco de Asís. Y en ese año mis calificaciones fueron de las mejores, incluso en las pruebas nacionales. Y gracias a eso pude ganar una beca para estudiar en un colegio privado. En 5º grado entré en un colegio privado gracias a una beca que me gané en mi primer año de ir a la escuela. Y estuve ahí con esa beca desde 5º grado hasta mi graduación de bachiller. Todo eso se lo debo a ella. Y ella hizo mucho más cosas por mí. Me ponía a trabajar para ganarme mi dinerito, para yo poder tener dinero para la escuela. Y me enseñó el camino del Evangelio. Ella es mi buen samaritano. ¿Eres tú un buen samaritano? La fe cristiana no se trata solamente de venir aquí a la iglesia y escucharme a mí, sino de vivir eso. Ella nunca me reclamó, ella nunca me dijo, págame todo lo que me debes. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Que Dios les bendiga, hermanos. Nuestros hermanos, no sé si van a pasar. Pueden ponerse de pies, hermano. Discúlpenme que terminé un poquito de repente. Una vez más, que seamos conocidos para lo que el Señor nos ha llamado. Ser personas transformadas para amar a Dios sobre todas las cosas y para amar a la gente como a nosotros mismos. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Amar a Dios, amar a la gente, sin condiciones. Que el Señor nos dé su fuerza para esto.